Ya estamos grabando. Perfecto. Bueno, chicos, ustedes estuvieron trabajando ya las últimas dos clases con Felipe, en lo que es STNQIDE, tuvieron la introducción a STNQIDE. Vamos a continuar en forma progresiva con lo que fueron trabajando ya con Felipe. Vamos a incorporar algunas gestiones que nos permite el propio debugging en materia de SWB, bien Serial Wire Viewer. Eso es opcional, es decir, uno puede utilizarlo o no, pero claramente son herramientas que a la hora de aplicar un debugging sobre nuestro código en tiempo real nos aporta información para digamos, puesta en producción de nuestro prototipo. ¿Ok? Bueno, permítanme, voy a compartir pantalla completa, no la ventana que estoy haciendo, porque si no hay cositas que se nos van a escapar. Ahí va. File, ya esto lo deben tener claro, pero vamos de vuelta. File, New, STM32 Project para generar el proyecto. Ahora, bueno, empieza ese proceso de descarga que es cierto, es medio tedioso, son como 40, 50 megas que con una conexión estándar le lleva algunos segundos, pero es cierto que se pone a veces medio denso el hecho, digamos, de en cada ocasión que tengamos que generar un proyecto tener que hacer esta descarga, ¿bien? Ya la está terminando. Perdón, ¿alguien me habló? ¿Se Ahí, escucha bajito? a ver, Felipe, vos Sí, me sí. indicás. Sí, quiero saber si se me escucha porque estoy teniendo un tema con el micro que estoy desde Linux hoy y a veces es medio tiquismiquis con el micro. Ahora se te está escuchando, recién se te escuchó todo entrecortado, pero ahora se te está entendiendo. A ver, ahora se me escucha bien. Se te escucha algo distorsionado, ¿eh? Ok. A ver, ahora. Hola, hola, hola. Ahí se te entiende. Bien. Lo que quería decir era que yo muchas veces lo que uso, porque si no siempre tenemos que andar generando un IOC nuevo. Uso la segunda opción al momento de generar el, el proyecto que permite copiarte los ajustes de un IOC que ya tengas. Entonces ya se trae en la configuración de lo que es el clock, de lo que es que ya están trabajando con la núcleo y demás. Tienen que tomarse el trabajo de, bueno, ir a buscar el IOC de un proyecto pasado y, bueno, tener en cuenta que se están copiando también todos los otros ajustes. Bien, perfecto. Eso si quieren, chicos, la próxima lo vemos. Es como dice Felipe, te da la ventaja, digamos, de que es más rápido la puesta en marcha porque no tenés que generar el IOC, el nuevo archivo IOC. Pero bueno, tiene la contra de que todas las configuraciones que tengamos hechas en el otro IOC las vamos a tener que revisar porque si hay algo que ajustar o corregir, bueno, lo vamos a tener que hacer sobre un IOC ya generado. ¿Ok? Bueno, dentro de lo que era el step by step de generación de proyecto, acuérdense que veníamos a Board Selector. Yo lo que hago habitualmente es dentro de Conversion Part Number pongo F401 y directamente ya el sistema me trae la núcleo F401, en donde tienen algunos detalles. Hacemos un breve repaso, ya esto lo vieron seguramente con Felipe, pero recuerden que si estuviéramos en una condición tal vez económica estándar, en donde no tendríamos las restricciones que lamentablemente tenemos hoy en nuestro país, podríamos comprar, por ejemplo, la núcleo dentro de nuestro IDE. Acá tenemos la opción de buy. Tenemos por otro lado las opciones de datasheet, en donde se conecta obviamente a un servidor externo, pero nos baja la datasheet, en este caso de la núcleo de la F401. Y lo mismo respecto a Doc and Resources, o sea, podemos tener acceso a distintos tipos de documentos que tenga nuestra núcleo F401, en este caso. Pero digamos, todo lo que tiene, digamos, de significativo esto es que todo lo podemos realizar en forma unificada desde, bueno, en este caso me tiró un error, se ve que este archivito no está, pero todo lo podemos hacer en forma unificada desde nuestro IDE. Ustedes me pueden decir, bueno, che, ¿y el datasheet del micro dónde lo encuentro? En vez de venir a Board Selector, deberían venir a MCU, MPU Selector, vuelven a poner F401, tengan en cuenta que hay un montón de variantes, en la nuestra, en la F401RE, acá,
del lado derecho, fíjense que tenemos el listado. Básicamente acá tienen el empaquetado, que es un LQFP 64, o sea, low profile, los 512K de flash, los 96K de RAM. Cliquean en el producto, pueden, por un lado, comprarlo. Fíjense que vale unos $3,83 para una compra mayor a 10.000 unidades. Obviamente que en nuestras compras minoristas va a ser bastante más que eso. Por otro lado, tienen el datasheet, es decir, uno puede venir acá y se descarga el datasheet del F401, que también lo podemos hacer a través de la página web, ¿eh? Simplemente les estoy mostrando las ventajas de tenerlo en forma unificada en el IDE. Digamos, podemos hacer un solo clic y automáticamente acá descargamos el F401, el datasheet del controlador. Por otro lado, tenemos Docs and Resources, en donde acá tienen las application notes que tiene nuestro micro. Y hay algo importante que ahora les quiero hacer hincapié que tiene que ver con la rata sheet. Bien. Por otro lado, tiene un diagrama en bloques que no aporta demasiado. La realidad es que no es más que lo que vieron con Marcelo en la teoría, que lo ampliamos, donde tienen un diagrama en bloques de los distintos módulos que componen a nuestro micro y después los features, las características generales de nuestro micro, que no deja de ser un micro de propósito general. Bien. Sí, cuestiones que les quiero mencionar respecto a los features genéricos que tiene nuestro micro, porque vamos a estar empleándolos y tiene que ver. En principio, tengan en cuenta que es una arquitectura RISC, es una arquitectura del tipo Load Store, después lo vamos a ver cuando veamos Assembler, o un breve repaso sobre Assembler vamos a entender por qué es una arquitectura del tipo Load Store. Por otro lado, bueno, tiene 512K de flash, 96K de RAM. Estas memorias están divididas, o sea, este total de memoria está dividido en varios bancos. Tanto la memoria flash como la memoria RAM están divididos en bancos distintos que después vamos a ir viendo qué ventaja nos da esto. Bueno, los 84 MHz ya lo tienen bastante claro, pero no está de más achacar con eso. Nuestro micro corre hasta 84 MHz, no más que eso. Nuestro micro no tiene DAC, bien, o sea, tiene ADC, pero no DAC. Y una de las cuestiones interesantes a marcar tiene que ver con RTC, porque muchos de ustedes probablemente quieran utilizar RTC. Tiene un 96-bit Unique ID. ¿Qué quiere decir? Cada microcontrolador tiene un ID único. Me van a decir, ¿para qué nos sirve esto? Bueno, les sirve si ustedes quisieran seriar sus productos. Por ejemplo, imagínense que ustedes están trabajando ya en un proceso de fabricación en serie, en donde tienen varias unidades en la calle. Ustedes le quisieran asignar probablemente un número de serie a cada unidad. Bueno, sería muy molesto tener que asignar esos números de serie en forma manual a cada uno de los productos. Nuestro microcontrolador ya tiene registros, bien, en este caso son tres registros de 32 bits que conforman los 96 bits de Unique ID, en donde ustedes podrían tranquilamente tomar esos 96 bits y que esos 96 bits conformen al número de serie del producto, bien. Obviamente que 96 bits da una cantidad enorme de productos disponibles, 2 a la 96. Probablemente la calculadora no les permita mostrar en el display la cantidad de dígitos que esto conlleva. Y a ustedes les da la ventaja de ya tener los números de serie embebidos en el chip. No tienen que tocar absolutamente nada, simplemente leer los tres registros de 32 bits que conforman los 96 bits de Unique ID. ¿Bien? Y por otro lado, una unidad interesante que probablemente este año hagamos algún ejercicio cortito, tiene que ver con el CRC, o sea, el CRC Calculation Unit. Ustedes deben haber visto en Digitales 1 lo que es un CRC. Bien, es un código básicamente de redundancia cíclica que permite encontrar errores de código. Bien, imagínense en una transmisión, en una recepción, en un proceso de comunicación. Ustedes muy probablemente quieran correr un CRC sobre esos datos que están dentro de la comunicación para encontrar posibles errores, bien, y en tal caso hacer un packet drop si correspondiera o tratar de, de corregir esos errores, bien. El CRC es un mecanismo interesante, muy interesante, que tiene que ver básicamente con divisiones polinómicas, que permite encontrar errores de código dentro de los procesos de transmisión. ¿Ok? Ahora, les hago algunas preguntas, chicos. ¿Qué procesos ustedes conocen dentro, digamos, de lo que son procesos habituales que nosotros trabajamos en comunicaciones? Estamos hablando de comunicaciones, no solo de sistemas embebidos, sino comunicaciones de dispositivos en general. ¿Qué comunicaciones ustedes tienen presente que aplican CRC para la comunicación? ¿Cuáles podrían decir? Acá les abro el juego a ustedes, a ver. Word tiene SRC, me parece, ¿no?
Bueno, Ward es justamente una de las que no tiene. Ward, Ah, Guido, está bien lo que planteas igual, en el sentido de que obviamente está bueno el ida y vuelta. Ward como tal, lo único digamos, nos especifica son condiciones eléctricas y a nivel, digamos, timing de comunicación, pero no nos da impuesta ninguna trama. O sea, nosotros en Ward podemos meter lo que querramos adentro. Y de hecho, Ward lo podemos montar sobre RS232, RS422, RS423, RS485. O sea, lo podemos montar sobre un montón de protocolos de hardware físicos, pero nadie nos impone nada en materia de Word. Nosotros transmitimos lo que queremos, cómo queremos y de la forma en la que queremos, o lo ordenamos como nosotros querramos. Así que claro, pero Word en yo, ese sentido no. yo lo que me refería es, viste que Word en el protocolo tenías un bit que era de paridad. ¿Eso no sería un CRC o me estoy No. equivocando? Está bien lo que planteas, Guido. Una cosa es paridad. Paridad es un método muy rudimentario de control de errores. Básicamente, paridad puedes decir paridad par o paridad impar. Es decir, uno agrega un uno si quiere una paridad, por ejemplo, par, y la cantidad de unos de ese byte no forman una cantidad par de unos. O bien puede poner paridad impar, en donde pone un uno si la cantidad de bits de ese byte no generan la cantidad impar que uno esperaba. ¿Eso para qué sirve? Para controlar del otro lado si la paridad sigue siendo igual. Pero no es un CRC ni se encuentra cerca de ser un CRC. Lo único que uno hace con la paridad es controlar paridad. El CRC tiene un método de control mucho más eficiente mediante división de polinomios, en donde uno puede detectar errores, digo, de forma mucho más seria que con un bit de paridad par nada más. ¿Se entiende, Guido? Sí, 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 gracias. Bien, o sea, el CRC te permite chequear, por ejemplo, la paridad par. Si se te cambias dos bits, es decir, un uno se te pone en cero y otro cero se te pone en uno, ¿la paridad par detecta ese error? No, en ese caso no, porque es como que estás negando dos veces el error, por así decirlo. Exacto, o sea que básicamente ahí, por ejemplo, la paridad par pierde efectividad, el CRC no, porque el CRC al ser una división de polinomios, te detecta cambios también en los bits. Si vos tenías un uno y pasó cero y un cero pasó a uno, si vos corres un CRC te lo va a detectar. Si vos corres una paridad par o paridad impar, claramente no, porque la cantidad de unos sigue siendo la misma. ¿Ok? Bueno, más allá del planteo de Guido, que está muy bien, porque discutimos un poquitito la diferencia entre paridad respecto a CRC, que es abismal, después la vamos a ir tratando en clase. ¿Quién más puede proponer algún tipo de comunicación que use CRC? Los protocolos más de internet no usan CRC, tipo, Correcto. ¿cómo es? TCP/IP, todos, TCP/IP no, perdón, DHCP y IP. Bien. DHCP/IP es correcto. Estamos hablando de capa 3 del modelo ISO-OSI. Y más abajo, es cierto, IP utiliza CRC. Y en TCP también utiliza CRC. Debajo de TCP, debajo de IP, ¿qué tenemos? En un modelo ISO-OSI dentro de lo que sería conectividad de una red, por ejemplo. Si yo me quiero conectar, de hecho lo estamos usando ahora todos. Yo quiero conectar mi PC con otra PC o mi PC con un servidor o mi PC con internet. Tenemos TCP/IP, o sea, lo que sería TCP en capa 4, IP en capa 3 y en capa 2, ¿qué tenemos, chicos? En una capa de red que lo usamos para conectar un RJ45 a nuestra PC. Ethernet. Ethernet, ¿bien? Entonces, ahora van a entender por qué es, diría, casi imposible que haya alguna falla de comunicación a nivel de red, o sea, algún byte alterado, adulterado. ¿Por qué? Porque en TCP tenemos RC, en IP tenemos RC y en Ethernet tenemos RC, es decir, tenemos CRC sobre CRC sobre CRC. Alguno de los CRC claramente va a encontrar si es que hay algún problema de red. Claramente que el primer CRC que va a correr cuando empaquetamos, o sea, cuando estamos enviando un paquete va a ser el de TCP, después va a ser el de IP y después va a ser el de Ethernet. ¿Bien? Y del otro lado va a ser al revés. Primero va a correr el de Ethernet, después el de IP y después el de TCP para desarmar el paquete. ¿Bien? Pero es cierto, como bien dijo Nicolás, en protocolos de red en prácticamente todos existe un CRC. Bien, en lo que es Ethernet no se lo conoce como CRC, sino como FSS, que es un Forward Correction Status, digamos, un sistema un poquitito más robusto que el CRC, pero sigue siendo algo muy similar. Y después hay un montón de otros protocolos, chicos, que tenemos que tener en cuenta, como por ejemplo USB.
USB, cuando nosotros conectamos nuestro dispositivo a la PC, claramente está corriendo un CRC. Puede ser un CRC 16, puede ser un CRC 32, hay que ver qué tipo de comunicación y dispositivo estamos empleando, pero hay CRCs. En IEEE, no sé, 1394, lo que es Firewire, también tiene CRC, es decir, que si nosotros vamos a protocolos que usamos a diario, hay gran cantidad de ellos que utilizan CRC, bien, por ejemplo, CAN, se me ocurren un montón, realmente se me ocurren un montón de comunicaciones que tengan CRC, y por eso está bueno que nuestro micro tenga CRC, porque si nosotros queremos implementar alguna comunicación seria, robusta, bueno, tenemos que ir a el empleo de la unidad de CRC, en donde ustedes me van a decir, pero ¿qué ventaja me da? Porque básicamente la división de polinomios yo la puedo hacer con un par de lacitos for y me genero, con una XOR, me genero un CRC. Es cierto, lo pueden hacer. Ustedes por código pueden hacer un CRC, pero el problema es que les va a llevar una cantidad de ciclos de ejecución enorme. Este modulito que tiene embebido, que es el CRC Calculation, lo hace muy rápido porque es un módulo por hardware, no por software, sino que hace una división polinómica por hardware. ¿Ok? Bueno, esto en materia de repaso, viene un repaso rápido de lo que es el micro, y lo que no quiero dejar de mencionarles importante dentro de Docs and Resources es el errata sheet. Bien, acá abajo. Ahora les voy a mostrar el errata sheet. Les quería mostrar una cosita antes del errata sheet, bien, que tiene que ver con el reference manual. Acá les pregunto a todos, chicos, ¿qué diferencia hay entre un datasheet de nuestro microcontrolador y un reference manual? ¿Tienen idea? Mm, No, no sé si exactamente es esta la definición, pero entiendo que uno te da tipo todos los registros, te da cómo está construido y demás, y el otro es como que te dice lo que tiene por ahí, te dice, tiene una DC de tanto, tiene todos estos timers, tiene todas estas cosas, pero no te explica en profundidad cómo se configuran y demás. Es cierto, Guido, estás muy bien encaminado. ¿Y cuál sería cuál, según lo que vos me acabas de decir? El reference manual es el que te da así como por encima qué es lo que tiene y el datasheet es el que tiene todo, tipo, tiene absolutamente todo el micro. Bien, si negamos esa definición es lo que es. Es al revés, pero estás encaminado. El reference Claro. manual es el que tiene todo. Fíjense, 847 páginas. Por ejemplo, no sé, decimos, che, vamos a ver un poquitito el módulo de GPIO, que es el que estuvieron trabajando con Felipe. Basta con que toquen, digamos, el módulo en particular y tenemos el detalle del módulo GPIO, la introducción, las características generales, la descripción funcional, un diagrama en bloques, los detalles de los bits con los que podemos trabajar, si es push-pull, pull-up, pull-down, etcétera, que ahora lo vamos a ir viendo. Bueno, detalle de registros, detalles de configuraciones. Tienen una descripción general global de lo que es el módulo y además saben cómo ustedes pudieran configurarlo. Decir, bueno, quiero una pull-up, quiero una pull-down. Bueno, ¿qué registro tengo que tocar? Acá tienen el detalle de registro de bits, de posiciones de memoria. O sea que básicamente para ustedes el reference manual del micro es la Biblia. Ustedes empleando el reference manual tienen toda la información necesaria a nivel módulo para poder trabajar con las configuraciones del micro. ¿Ok? Ahora, Guido estaba muy bien encaminado, solo que bueno, tenía un tema semántico. El datasheet lo que tiene es un detalle general de nuestro micro, por ejemplo, bueno, un detalle funcional, qué módulos tiene, cómo trabajan, las compatibilidades que puede llegar a tener. Y si nos metemos, a ver, por ejemplo, déjenme venir acá. No sé, decimos, quiero ver, por ejemplo, qué sé yo, el CRC, ¿bien? El módulo que acabamos de hablar. Fíjense que es un detalle de 3.5, te dice, tiene un CRC de 32 bits, cumple con el IEC 60335, el estándar, etcétera, etcétera. Te da un detalle general y reducido, ¿bien? Y si nosotros vamos a las características, por ejemplo, eléctricas del sistema, podemos ver, digamos, las características a nivel tabla de nuestro micro. Con qué tensión se alimenta, cuál es el consumo de corriente, todo lo que tiene que ver con un datasheet general, bueno, lo ven acá en el datasheet. Pero ustedes de ninguna manera van a encontrar cómo configurar, por ejemplo, un ADC. Miren, acá tenemos el detalle del ADC. Nos dice, es un ADC de 12 bits con 16 external channels, etcétera, y punto. Y si tenemos, permítanme darles un detalle un poquitito más general. ¿Sí o no?
Acá está. Tenemos, si queremos, una descripción funcional del ADC. Déjenme encontrarlo. Acá está. ¿Qué es lo que acabamos de ver? Bien, o sea, una descripción así funcional, pero permítanme, porque lo tengo como duplicado este datasheet. A ver. Sí, miren que está como, lo tengo duplicado las partes. Ustedes no sé, si por ejemplo quisieran ver el empaquetado LQFP64, qué funcionalidades tiene por cada pin, bueno, vienen acá la tablita de lo que es Pin Out and Description, del datasheet, y ahí van a encontrar esa información. ¿Por qué? Porque es una información netamente técnica, no es una información a nivel referencial de usuario, ¿bien? Entonces, si tuviéramos que hacer un resumen, Reference Manual es el documento más completo de los dos, está orientado al programador, nos da información a nivel registros, información a nivel configuración y a nivel descripción del sistema. Bien, es un documento mucho más amplio, es un documento de casi 900 páginas en el caso del F401, mientras que el datasheet es un documento más resumido, conciso, y está orientado al diseño del sistema. Bien, por ejemplo, en un reference manual ustedes no van a encontrar la capacidad del capacitor sample and hold del conversor ADC, por ejemplo. Eso lo van a encontrar en el datasheet, porque es un documento técnico, un documento duro. ¿Bien? Esa es la diferencia entre los dos documentos que tienen que tener en cuenta. Reference Manual y datasheet. Eso es importante. ¿Bien? Volvemos al IDE y les quería mostrar un cachito de lo que es el Programming Manual. ¿Bien? A ver si me lo descarga bien. Acá está. Permítanme. Acá está. Imagínense que ustedes quieren programar en Assembler. Bueno, ¿dónde encuentran la programación necesaria en Assembly? En el Programming Manual. Fíjense que es un documento de 260 páginas en donde tienen distintos tipos de ejemplos de cómo trabajar, cómo programar en Assembler este micro. Y bueno, cualquier inclusive necesidad que ustedes tengan la pueden cubrir acá. Esto es netamente de programación, ¿eh? Acá no van a encontrar algún documento que tenga que ver con cómo funciona, por ejemplo, una GPIO o cómo funciona una ADC, no, en lo absoluto. Esto es simplemente programación semántica, ¿bien? Lenguaje assembler para nuestro micro. Y por otro lado, bueno, Product Specification es un documento muy sencillito. Lo que es interesante para mí que vean es el errata sheet. Bueno, nuestro micro, y acá chicos sí les pido que presten atención, porque nuestro micro tiene algunos bugs a nivel hardware. Bien, estoy hablando a nivel hardware. ¿Qué quiere decir? Se desarrolló mal. Bien, cuando desarrollaron, por ejemplo, el silicio de nuestro micro, en algunos registros con algunos flip-flops probablemente le hayan pifiado. Y eso hace que nuestro sistema en algunas configuraciones no se comporte como hubiéramos querido. Por ejemplo, una de las fallas que se nos dio el año pasado, inclusive con alguno de los grupos, tiene que ver con el RTC. Bueno, a ver si podemos. Acá está. Si uno, por ejemplo, quiere utilizar el RTC, nos aclara que básicamente el RTC tiene una falla en el trabajo y uno tiene que trabajarlo de cierta manera y te da los ejemplos de cómo trabajarlo. ¿Ves que te está diciendo, por ejemplo, que la inicialización del calendario puede fallar en el caso de trabajar en modo consecutivo con el entry init, etcétera? Bueno, ¿qué quiere decir? Lo que les recomiendo es que el errata sheet lo tengan descargado, lo tengan a mano, y que le peguen una mirada en el caso en el que ustedes vayan a trabajar con algún módulo de estos que se detallan acá. Ejemplo, si quieren, esto no tiene nada que ver con el módulo CRC que yo les acabo de mencionar, ¿eh? Tiene que ver con otro CRC porque nuestro modulito SPI o I cuadrado C ya incorpora un CRC adentro, que nada tiene que ver con el módulo que hablamos recién, ¿eh? Es propio del SPI. Bueno, lo que te dice es que si trabajas con algunos polinomios, o digamos, cuando haces algún cálculo de polinomio con CRC, no funciona correctamente. ¿Bien? Eso es propio de una falla de hardware del SPI, pero bueno, no es normal encontrar semejante cantidad de fallas de hardware, es cierto, porque tiene una cantidad importante de fallas de hardware, pero sí es importante tener el documento, aunque sea que lo respalde, e inclusive te da hasta un workaround. ¿Qué quiere decir? Che, mira, lo que te recomiendo para solucionar este problema es trabajar de esta forma. Cambiar esto, modificar esto, trabajar de esta manera, pero no quiero dejarles de mencionar que nuestro micro tiene una errata sheet
de varios de los módulos que componen al sistema. Y les recomiendo que lo tengan descargado y le peguen una mirada cuando ustedes vayan a comenzar con su proyecto para revisar si el módulo con el que van a trabajar efectivamente tiene algún error de hardware y, bueno, cuál es el plan de remediación, lo que ellos llaman workaround, ¿bien? El trabajo sobre la falla. ¿Bien? Bueno, ya con esto cerramos lo que era la parte, digamos, documental que quería mencionarle y nos metemos ya, digamos, a trabajar sobre el sistema. ¿Ok? Volvemos a Board Selector, seleccionamos nuestro núcleo. Acuérdense, esto se los dijo Felipe, cuando ustedes seleccionan la núcleo, la ventaja que te da es que ya te preconfigura las GPIOs y los módulos de trabajo a la núcleo, básicamente. ¿Qué quiere decir? El puerto C pin 13 lo configura, por ejemplo, para el Blue Button, porque es el pulsador azul. Y en el puerto A, pin 5, lo configura para el LED verde. Bueno, ese tipo de ventajas nos da el hecho de seleccionar nuestra board dentro de la configuración. Acá le vamos a dar UTN. Ahí va. Acá seleccionamos el lenguaje. Se puede trabajar con, esto ya algo habíamos charlado por encima, pero podemos trabajar con un ejecutable o con una static library, lo que se llama biblioteca estática. Después vemos las ventajas. Inclusive, probablemente durante el año nunca trabajemos con static library, pero sepan que pueden compilar una static library sin ningún tipo de problema, ¿bien? Lo que cambia es el archivo objeto. En lugar de trabajar con un objeto programable en el micro, trabajan con un objeto .lib o .a que luego les permiten beber esa static library en algún proyecto externo suyo o de algún tercero, sin tener que entregarle el código. ¿Ok? Finalizamos. Nos pregunta si queremos inicializar el modo default, a lo que le damos que sí. Nos pregunta si queremos abrir la perspectiva del Vice Configuration Tool, a lo que le vamos a dar que sí. Y un poco, digamos, ya en consonancia con lo que estuvieron trabajando con Felipe, empiezo, chicos, y abro un poquito el juego para no hacerlo tan monótono esto, digamos, ya que de por sí estamos trabajando a distancia. Si a eso le sumamos que hablo yo solo, se vuelve mucho más monótono, pero abro un poquito el juego. Las GPIOs, ¿bien? Las entradas, salidas de nuestro sistema. Cuando yo enciendo el micro, ¿bien? Lo sueldo, armo mi plaquita, no lo configuré. Imagínense que nunca configuré el micro, pero le doy alimentación. ¿Cómo se imaginan que amanecen las entradas-salidas? Algunas pueden ser entradas, otras salidas, todas salidas. No sé, depende del estado de la memoria. ¿Qué opinión tienen al respecto? Amanecen todas como entradas, ¿Amanecen todas como entradas? ¿Por qué, Guido? para que no puedas ocasionar un corto en caso de que justo lo tengas conectado a masa o algo por el estilo. Si lo tenés como salida, puedes quemar el pin. Exacto, Guido, muy bien lo que mencionás. O sea, primero por una cuestión de protección eléctrica. ¿Qué quiere decir? Imagínense que ustedes diseñaron el PCB y por algún motivo alguna patita, no sé, la pusieron a ground. Por, digamos, en el ruteo de la placa decidieron hacer eso, no sé, porque necesitaban minimizar ruido, por decir algo, ¿no? Bueno, imagínense que el microcontrolador se le ocurre arrancar esa patita como salida y en estado uno. Bueno, claramente van a armar un cortocircuito eléctrico, van a quemar esa patita, van a quemar los transistores internos. Eso es algo completamente indeseable, es decir que a nivel protección eléctrica todas las patitas deben inicializarse como entrada y es así como funcionan. Pero además de eso, imagínense que no pasa eso, que ustedes no rutearon a masa, una patita y se les genera un corto, sino que esa patita la tienen asociado, por ejemplo, a un motor. Y ese motor, no sé, se acciona con un estado lógico uno y su patita en el micro arranca como salida y con estado lógico uno. Arranca el motor, es decir, arranca la máquina con la que estén trabajando, y eso claramente es un efecto indeseable. Porque imagínense que ustedes por código no borran esa patita, digamos, en forma periódica, sino que la dejan en el último estado en el que estaba. Bueno, ¿qué problema van a tener? Van a tener que ese motor se va a accionar y nunca se va a parar, es decir, van a tener un riesgo asociado a la operación del sistema. O sea que como colorario de todo esto, todas las GPIOs de propósito general de nuestro micro amanecen como entrada. ¿Ok? Ahora viene la segunda pregunta. ¿Qué configuración le puedo dar yo a una GPIO? Vamos por lo más general y después entramos en lo más particular. La configuración más general que se le puede dar a un GPIO, ¿qué es? ¿Configurarla como qué o como qué? Como entrada o como salida. ¿Estamos de acuerdo? Yo claramente puedo configurar una patita como entrada
o una patita como salida. Genial. Ahora, ¿qué otras configuraciones les puedo dar? Ya entrando un poquitito más en bajo nivel. ¿Qué configuraciones me permite nuestro micro asignarle a una GPIO? La podés hacer, qué sé yo, que sea de lectura analógica, que sea de escritura analógica. eh, bueno, tenés un montonazo, no sé. Bien, escritura analógica en este caso no, porque acordate que no tenemos Ok, DAC, bueno, no pero tenemos sí hacer lectura un analógica. Uno podría PWM configurar la o lo que patita sea. como una función de ADC y el valor que nos entrega esa patita no es más 0,1, sino que es un valor entre 0 y 4095, siendo 4095 los 3,3 volt máximos, siempre y cuando, bueno, Bref más y Bref menos estén configurados de tal manera. Ok, hasta ahí estamos de acuerdo, Guido. Pero quedémonos en el mundo digital, en 0 y 1. Si yo trabajo en el mundo digital con nuestras GPIOs, ¿qué configuraciones les puedo dar? De si tiene pull up, pull down, todo eso. Exactamente. Bien. ¿Para qué sirve Nicolás, para qué sirve una resistencia de pull-up, por ejemplo? El pull up y el pull down, los dos te sirven por si queda el pin al aire, es decir, si vos no le forzás un 1 a un 0, que mediante una resistencia te fije el estado. Si es pull up te fija un 1 y si es pull down te fija un 0. Correcto, Nicolás. ¿Y ese uno o ese cero, dependiendo si es pull-up o pull-down, es un uno fuerte, un uno débil, un cero fuerte o un cero débil? Es débil porque si vos le imponés otro estado te va a tomar el tuyo. Exacto, chicos. Para el que no tengan claro qué es una pull-up o una pull-down, básicamente es agregar una resistencia, puede ser externa o interna. Nuestro micro tiene la posibilidad de agregarse en forma interna para garantizar que la patita tenga un estado lógico cuando no haya ningún estado externo. Imagínense que la patita queda al aire libre. Claramente en circuitos CMOS, dejar al aire libre patitas de alta impedancia es algo completamente indeseable por el consumo de corriente que genera, por el ruido que me puede generar, por las falsas lecturas que me puede generar. Básicamente, las resistencias de pull-up y pull-down nos garantizan estados lógicos estables para evitar justamente esos problemas que acabamos de mencionar con entraditas al aire, ¿ok? Ahora, ¿qué es lo importante que tienen que tener en cuenta? Que cualquier estado lógico que ustedes le fijen por fuera de la pull-up o pull-down a esa patita va a primar porque ustedes le van a poner un cero fuerte, que es básicamente un cablecito a masa, o un transistor a masa, o algún sistema a masa, o un uno fuerte, que va a ser un cablecito a BDD o algún transistor a BDD, etcétera, ¿bien? O sea que los unos o ceros que ustedes le fijen van a tener precedencia por sobre las pull-ups o pull-down, ¿bien? Eso es cierto, genial. Hasta ahí estamos de acuerdo, estuvo muy bien lo que plantearon Guido y Nicolás. También tengo otra configuración, pero ya hablando a nivel salida de la patita. ¿Se les ocurre qué tipo de configuración puede tener a nivel salida? Porque ya hablamos de pull up, pull down, centrado, salida. Puede ser, si es tri-state, es totem pole y todas esas tipos de salidas, ¿no? Ok, genial. Ustedes lo han visto, bueno, como totem pole, que es la definición más genérica de lo que es una etapa de salida. En lo que es tecnología CMOS se lo conoce como push-pull. Básicamente ustedes totem pole lo vieron como un transistor hacia la parte alta y un transistor hacia la parte baja, ¿verdad? Sí. Bien, permítanme un segundo. Vamos, ya que estamos con métodos, digamos, remotos, vamos a emplear los métodos que usábamos hace años, hace 2 años para explicar. Permítanme poner color negro. Básicamente lo que ustedes llaman totem pole, corríjanme chicos si no es lo que estoy haciendo. ¿Es esto lo que ustedes llaman totem pole? Claro, Bien, sí, marco sí. en azul, hacia acá sería el microcontrolador. Y básicamente, si yo quiero un uno a mi salida, ¿qué transistor trabajaría? El que está BCC. Este de acá arriba. Bien, polarizaría el transistor canal P en este caso para que conduzca, bien, entre en modo lo que se llama óhmico o modo triodo, si es MOS, o en saturación, si es un PNP, lo que sería tecnología bipolar. Y básicamente la corriente va a fluir de esta forma y me va a entregar un uno. Bien, genial. Y si yo quiero un cero, el camino va a ser inverso. Va a conducir este de acá
¿Y la corriente, chicos, en qué sentido va a circular? Para dentro del micro, ¿Está? Así, ¿bien? claro. Esto es lo que se llama, chicos, sink o source. Cuando ustedes se meten en un datasheet de ni siquiera de un microcontrolador, diría hasta de un circuito integrado en general, van a encontrar corriente de sink, corriente de source. Bien, ¿por qué? Porque muchos microcontroladores no pueden entregar la misma corriente para un lado que para el otro. Hay muchos microcontroladores que, si yo le quiero sacar corriente, perdón, en realidad ahora no. En las tecnologías actuales esto ya no pasa más. Estoy dando en realidad una clase más histórica que actual, pero en las viejas tecnologías de microcontroladores, que eran tecnologías bipolares, teníamos un problema y tiene que ver un poquito con dispositivos eléctricos, con la conductividad de un canal N o un canal P, digamos, con la movilidad un poco, digamos, de los P o de los N. Es mucho más fácil que un N pueda, digamos, soportar mayores corrientes que un P. Ahora no, en la actualidad, digamos, en lo que es tecnología hacemos son simétricas. Pero ¿tienen idea, por ejemplo, unos 10 o 15 años atrás? Diría, sí, ya 15 años atrás. Los microcontroladores podrían entregar, o sea, es decir, me estoy refiriendo acá arriba, entregar más corriente de la que podían recibir o viceversa. ¿Tienen idea qué es lo que pasaba cuando no eran simétricos? Creo que era al revés, ¿no? Como que podían aceptar más corriente de la que podían entregar. Es correcto, o sea, podían, esto que estoy marcándolo es en verde, es decir, el sentido hacia acá abajo. Esta corriente que pasa por acá, que les estoy marcando, podía ser mucho mayor de la corriente que podía pasar por acá arriba. ¿Bien? Entonces, ¿qué pasaba? Cuando uno trataba de polarizar sistemas, los intentaba trabajar en lógica negativa. ¿Bien? ¿Por qué? Porque al trabajarlo en lógica negativa podías entregarle más corriente a nivel micro que si lo trabajabas en corriente digamos, positiva. Y si yo les dijese esto en base a lo que charlamos, y les digo, chicos, tendríamos que conectar un LED a la salida. ¿Cómo lo conectarían ustedes? Si se hubiera dado esa situación, ¿eh? No estoy hablando del F401, estoy hablando de 15 años atrás. ¿De qué Te manera quedaría conectarían como, un LED? o sea, te quedaría invertido, o sea, lo prenderías con un cero, entonces el LED te quedaría, no sé, una resistencia a BCC, después del otro lado al LED, y, y nada, y ahí directamente a la entrada del micro. ¿Así? Sí, por ejemplo. Bien, esto es lo que se daba antes, chicos. Uno miraba los LEDs y dice, ¿por qué lo están conectando así? Obviamente prendía cuando se aplicaba un cero acá. Bueno, ¿por qué lo conectaban así? Porque el micro era asimétrico, es decir, el transistor de abajo permitía dar más corriente que el de arriba. Entonces, todos los sistemas, lo estoy dando el LED como un ejemplo, pero cualquier sistema que quisiéramos acometer, teníamos que conectarlo en lógica negativa porque el canal inferior permitía mayor corriente. Hoy por hoy eso no se da, es completamente simétrico nuestro micro. ¿Y en qué orden se imaginan que está la corriente que entrega nuestro microcontrolador? ¿En qué orden de magnitud? Pocos miliamperes. Bien, ¿y qué sería pocos miliamperes? No sé, yo no le pediría más de un mili. Bueno, ojo, nuestro micro me parece criterioso lo que decís. Eh, Nuestro micro ahí, a ver si lo tengo acá a mano, pero nuestro micro en ese sentido, a ver, Pasa que también depende de cuántos pines por puerto le exijas y demás, porque entiendo que hay una limitación de corriente por pin y por puerto también. correcto, vos tenés doble limitación, es cierto lo que decís. Vos tenés una limitación a nivel puerto, que te dice, el puerto A no puede, por ejemplo, dar más de 50 miliamperes en todo el puerto, pero a su vez tenés una limitación por pin, y te dice, el pin no puede dar más de 10 miliamperes. Entonces, ¿qué significa? Que si vos querés entregar 10 miliamperes por todos los pines, claramente no te va a dar el puerto, y uno tiene que mirar las dos limitaciones. Tiene que mirar la limitación a nivel puerto y la limitación a nivel pin. ¿Bien? Bueno, eso, ¿dónde uno lo mira? Acá está, a ver si lo tengo acá. Ahora, profe, una consulta ahí, eso que me surgió recién. Sí. ¿Vos cuanto más corriente le exijas al micro, más lo vas a hacer calentarse o eso es independiente? O No, sea, a si ver, yo bueno, le eso es una. exijo, lo tengo al palo sacando toda la corriente que pueda de cada pin, ¿el micro va a calentar más o no necesariamente? Bueno, es buena tu pregunta. Si fuera un sistema ideal, ¿ustedes están viendo la pizarra o están viendo el datasheet?
Está la pizarra todavía. La pizarra. Bien, quedémonos en la pizarra. Si yo te digo que es un mundo ideal, ¿bien? Y transmitís corriente por acá, tenés la corriente que viene de más B y pasa por el canal P. ¿Sobre este transistor se disiparía algo de potencia? En principio no, o sea, Si idealmente fuera no. ideal, no. Pero todos sabemos que nuestro micro no es ideal, que es real. Al ser real, ¿qué va a pasar con este transistor? Tiene como una resistencia. Tiene una resistencia óhmica de oposición a la corriente. Entonces, esa resistencia óhmica, cuando pasa una corriente, ¿qué me va a generar? Claro, te va a caer una tensión y te va a hacer una potencia. Una tensión. Al generarse una tensión, vos vas a tener V por I. Esa V por I va a ser una potencia. Esa potencia desarrollada en el tiempo va a ser energía. Esa energía va a ser calor. ¿Bien? Entonces, Claro. respondiendo a tu pregunta, la respuesta es sí. Cuanta más corriente vos le saques al micro, claramente al no ser sistemas ideales y estar lejos de ser ideales, porque las resistencias óhmicas, no estás hablando de miliohms como un transistor de potencia. Creo que no sé quién me hizo recién la Yo he pregunta. oído. O sea, Guido, no va a ser, no sé, 10 miliohms, que uno dice, es muy poquito, no. Va a estar en el orden de las decenas o centenas de ohms la resistencia de conmutación de ese transistor, o sea, la resistencia, digamos, de conducción, y eso te va a generar una potencia de miliwatts, muy probablemente cuando lo quieras mirar. Y eso claramente es algo indeseable, después se va a transformar en calor en tu micro. No sé si ahí respondí a tu pregunta. Claro, o sea, conviene en lo posible no exigir mucho al micro internamente para que no te caliente. En realidad ni, porque si vos lo tenés controlado, o sea, vos decís, mira, son dos las patitas a las que le estoy sacando corriente. Hice el cálculo térmico y mi microcontrolador soporta bien el calor, no hay ningún problema. Ahora, distinto es que vos me digas, mira, Juan, tengo 30 patitas al palo, no me di nada y no sé qué va a pasar. ¿Bien? Entonces ahí te voy a decir, no, pará, midámoslo, trabajemos, hagamos la ingeniería correspondiente y veamos si el micro soporta o no. Está bien, ¿Se entiende, está bien, está bien. Guido? Sí, sí, sí. Bien, hay algo importante que tienen que tener en cuenta todos ustedes, que nuestro micro tiene un sensor de temperatura interno también, que está bueno en ese sentido. Es una temperatura, eh, hablo comillas, después lo charlamos bien, pero abro comillas, es una temperatura ambiente que mide. Pero también, bueno, tengan en cuenta que ese sensor también se ve afectado por todas estas situaciones internas. Si yo tengo mucho calor en mi carcasa, bueno, ese sensor que es interno y claramente algo se va a mover de temperatura. ¿Ok? Bien. Volvemos a nuestro datasheet para cerrar lo que es GPIO. Venimos a uso compartido. Acá estamos. No sé si llegan a ver ahí lo que les estoy mostrando en pantalla del datasheet. Yo con la pizarra todavía. Sí, de la pizarra, sí. ¿Sigue la pizarra ahí? Sí, Sí, sí. Sí, sí. Ahí. Ahora sí. Ahí se ve Bien. la detallita. Esto que les estoy mostrando claramente es el datasheet. En el reference manual esto no lo encuentran, ¿eh? Esta información técnica es propia del datasheet. Página 93 del datasheet nos da información general y específica, perdón, más que general, información específica de lo que es el puerto de GPIO de nuestro sistema. ¿Bien? Nos dice cómo trabaja, con qué tensiones, cuáles son las corrientes de leakage, cuáles, por ejemplo, son los valores de las resistencias de pull-up. Y fíjense que las resistencias de pull-up, creo inclusive, yo generalmente soy bastante memorioso, pero no me acuerdo bien, Nicolás, creo Nicolás Almaraz, vos me habías consultado las primeras clases en qué orden estaban los kilo ohms de la resistencia de pull-up. ¿Puede ser? No me acuerdo si fue 4 clases atrás o 5 clases. La verdad, si te digo te miento, no me acuerdo. Ok, me parece que lo habíamos charlado, que me habías consultado en qué orden estaban, y yo te había dicho, mira, no es un valor específico porque tienen mucha dispersión, digamos, al ser procesos de fabricación de silicio y demás, tienen mucha dispersión las resistencias de pull-up, y acá tienen la respuesta. Fíjense que si ustedes habilitan una resistencia de pull-up, está entre 30 y 50 kilo ohms, digo, para un caso particular, si es que lo tienen configurado de alguna manera, y que tiene que ver con el OTG, y si no, de 7 a 14, ¿bien? En nuestro caso, va a ser de 30 a 50, o sea, vamos a estar trabajando acá. Porque fíjense que habla de todos los pins, excepto el PA10. El PA10, dejémoslo de lado, porque el PA10 es de 7 a 14. Quedémonos con todos los pines. Fíjense que el orden de trabajo es de 30 a 50 kilo ohms de resistencia de pull-up.
y pull down, es lo mismo, fíjense, para arriba o para abajo. Entonces, eso es mucho poco y es lo adecuado generalmente para un sistema de pull-ups. Si uno quiere un valor distinto, y bueno, lamentablemente lo que va a tener que hacer es configurar la patita externa mediante una resistencia. Bien, uno va a poner las resistencias, apaga las pull-ups o pull-downs internas y le pone el valor que quiere por fuera. Pero si uno quiere trabajar con la pull-up o pull-down interna, tiene que saber que trabaja entre 30 y 50 kilo ohms de trabajo. Es una dispersión grande, eso ténganlo en cuenta. Bien. Y ahora bajamos un cachito y lo que les quería mostrar es esto. Si ustedes me preguntan, che, ¿cuál es la corriente que le puedo sacar a cada una de las patitas de nuestro micro? Bueno, acá tienen la información. Más o menos 8 miliamperes. Fíjense que es simétrico. ¿Bien? Más o menos 8 miliamperes. Y acá aclara, puede entregar, es decir, lo que es single source, que es lo que hablamos recién, puede entregar o recibir más o menos 8 miliamperes y puede entregar o recibir más o menos 20 miliamperes con lo que llama relax, VOL y VOH. ¿Quién me puede explicar esto, chicos? Esta oración que les estoy marcando acá. ¿Qué significa relax, VOL y VOH? Puede ser que no te asegura los valores de VOL y VOH, como que por ahí tensión de salida mínima, en vez de ser cero, por ahí te da, no sé, 0,5 o por el estilo. Y Es para correcto. VOH lo mismo, ¿Y a qué se debe eso, Guido? que te cae una tensión en el pin, o sea, en la entrada la salida del micro, básicamente. ¿Y qué sería la salida del micro? ¿Te está cayendo una tensión O en sea, dónde? en una resistencia te está cayendo tensión, en un En el transistor transistor. sería en este caso. Sí. Correcto. ¿Y eso, Guido, qué te genera en el microcontrolador que hablamos hace un rato? Es lo de la potencia que esté La disipado. potencia. ¿Bien? Es decir, que ustedes tienen que tener en cuenta que no le pueden sacar 20 miliamperes a todas las patitas, claramente que no. Primero porque tiene una limitación a nivel puerto y después porque tiene una limitación también a nivel temperatura de juntura. Uno no puede, digamos, sacarle 20 miliamperes a todo el sistema porque claramente no está preparado para eso. ¿Bien? Pero fíjense que por ser un empaquetadito LQFP de 64 patas, sacarle 8 más o menos 8 miliamperes, y la verdad que está bastante bueno, ¿eh? En ese sentido es bastante interesante. Y inclusive alguna patita poderle sacar más o menos 20 miliamperes, está muy bueno, realmente está muy bueno. ¿Ok? Bueno, genial. Sigamos hacia adelante. Bien, vimos esto, volvemos acá. Lo último que quería mencionarles, volvemos a la pizarra, tiene que ver con la última configuración que no les mencioné de los GPIOs. Ya hablamos de que un GPIO se puede configurar como entrada, se puede configurar como salida, se le puede poner una pull-up, una pull-down, no se le puede poner nada. Y después Guido me mencionó, habló algo de Totem Pole, que uno puede trabajar con Totem Pole o no. Es cierto. Y ahí lo vamos a ver. Ustedes están viendo la pizarra, ¿verdad? Sí, sí. Bueno, esta salida que ustedes ven acá se llama push-pull. ¿Bien? Push, ¿por qué? Porque pongo el dato o saco el dato. Es decir, pongo un uno o saco un cero. Esa es la nomenclatura que se le da en la industria a una salida del tipo totem pole con tecnología CMOS. Bien, en la industria se le dice push-pull, no se le dice totem pole. Ahora, acá viene la consulta. Si yo borro esto de acá arriba, chicos, yo borro esto y lo redibujo, obviamente. ¿Cómo se llama esto? Open Collector. Bien, ahí Guido dice Open Collector. ¿A alguien se le ocurre otro nombre? Open Drain sería ¿Tendréis? como Bien, ¿qué diferencia hay entre Open Drain y Open Collector? Ah, el transistor, sí. Bien, Open Collector se usaba hace 10, 15 años cuando las tecnologías eran bipolares, pero quedó claro el Open Collector en el sentido de que en la industria mucho se le dice, che, ¿lo tenés configurado en Open Collector? Sin importar que el transistor sea CMOS, ¿bien? En Claro. nuestro caso es Open Drain porque la tecnología de nuestro micro es CMOS, básicamente. ¿Qué ventaja? Y perdón, hago una consulta. ¿Vos, Gerardo, habías abierto el micrófono? ¿Tenías alguna duda? No era para contestar que era OpenDrive. Ah, perfecto, perfecto, bien.
Esto es Open Drain. ¿Qué ventaja nos da, chicos? ¿O por qué ustedes querrían configurar una salida del tipo Open Drain? Porque podés conectar varias salidas juntas y no tendrías problema de que se te pueda quemar o algo por el estilo el micro. Bien, es correcto. O sea, yo podría conectar, por ejemplo, del otro lado, otro, por ejemplo, Open Collector, o Open Drain en este caso, de esta forma, o inclusive puede ser un Open Collector con un Open Drain, es lo mismo. Y al no poner un uno fuerte nunca, yo me garantizo que nunca voy a tener un cortocircuito, o sea, nunca voy a tener un uno con un cero fuerte. Eso nunca se me va a dar. Esa es una ventaja. ¿Qué otras ventajas se les ocurren? Que vos podés fijar la tensión que vos quieras en la salida. Tipo, por ejemplo, le puedes poner 24 volt y va a funcionar porque siempre y cuando respetes la corriente que soporta el transistor de la salida. Bien, está bien lo que decís, o sea, vos me decís que acá puedo poner una resistencia de pull-up a, por ejemplo, más 24. Por ejemplo, Bien, lo que menciona Nicolás es cierto, y ahí abro un par de asteriscos y los subrayo ahí en amarillo, como para, digamos, detallar un poquito la situación y abrir un poquito el juego. A ver, ¿se le puede poner otra atención? Sí, pero mucho cuidado. Uno tiene que ir al datasheet y revisar cuál es la tensión drain source máxima que abarca este. 24 volt claramente no va a bancar. O sea, yo si le pongo una resistencia de 24 volt lo voy a quemar. Eso ténganlo en cuenta. Pero por ahí le puedo poner, no sé, 5 volt. Bien, en vez de 3,3, yo acá le podría poner 5 volt. Entonces garantizo que cuando este transistor no está trabajando, acá chicos, ¿qué tensión voy a tener? 5, 5. Y cuando este transistor conmuta, ¿cuánto voy a tener? 0. 0. Bien, va a tener un cero fuerte y un uno débil. Esa es la ventaja que me va a dar trabajar de esta manera con el sistema. Bien, entonces, ¿cómo puedo configurar una, o sea, qué configuraciones de salida le puedo dar a un GPIO? Puede ser push-pull, que es la primera que vimos, el transistor de parte alta y parte baja. Puede ser open drain, que la acabamos de ver con sus ventajas y desventajas. ¿Ok? Esas son las dos configuraciones que tiene nuestro sistema disponible. ¿No se Guido, ¿tienes podría alguna consulta? también, no se podría también Free State? Bueno, en realidad Tire State sí, pero Tire State no tiene que ver tanto con una configuración de salida, sino que es una configuración general, porque Tire State, ¿vos qué es? ¿Entrada o salida? Eh, yo entendía que era salida, pero Y una entrada que no tiene, digo, pull up o pull down es alta impedancia, entonces está como en un tercer estado también. claro, ¿Se sí, es entiende? verdad. Lo que generalmente se Sí. le dice el tri-state no viene tanto de micro, sino viene de la industria de compuertas CMOS. ¿A qué se le decía tri-state? Cuando vos tenías un uno o un cero o deshabilitabas esa compuerta, entonces era alta impedancia. Bien, nuestro micro tiene la posibilidad de alta impedancia, tanto si uno lo configura como entrada o como salida. De las dos formas puede trabajar con alta impedancia. ¿Ok? No sé si respondí ahí, Guido, a la pregunta. Sí, sí, ¿Ahí volví, chicos, al IDE o siguen en la, sí, en la volviste al pizarra? idea. ¿Ven el IDE? Sí, sí, sí. Genial. Bueno, ¿a qué vino toda esta introducción que vimos? Bueno, a trabajar sobre lo que es el módulo de GPIO. Esto recuerden que estamos trabajando nosotros dentro de lo que es el esquema y el cronograma académico que nosotros tenemos. Estamos en la etapa de arquitectura Cortex. Es decir, todo esto conforma a la arquitectura Cortex de trabajo y acabamos de cerrar lo que serían las distintas configuraciones que puede tener un GPIO en nuestro sistema. Bueno, ustedes ya vieron con Felipe cómo trabajar con una entrada, en este caso. Felipe, ahí te hago una consulta. ¿Ustedes lo habían trabajado como external interrupt o lo trabajaron como entrada general al Blue Bottom? Como entrada general. Perfecto. Bueno, entonces, ¿qué mejor, chicos, de trabajarlo ahora como external interrupt? Así de paso, vemos una segunda forma de trabajarlo y además de ver una segunda forma de trabajarlo, introducimos las interrupciones. ¿Bien? Así que lo voy a dejar como external interrupt. Fíjense que no lo estoy configurando como entrada ni como salida, sino como GPIO-external interrupt número 13. Tenemos, le vamos a dejar el nombre por defecto, Blue Bottom, y acá tenemos el LD2. ¿Ok?
Chicos, ¿ustedes tienen sus sticks a mano? Yo sí, por lo menos. Bueno, vos que lo tenés a mano. Yo tengo el mío acá al lado también, pero lo quiero agarrar a ver si el tuyo te vino fallado también. El Está bien. X3, ¿lo tiene puesto tu stick? Venía, o sea, ¿en qué sentido si viene puesto? ¿Cómo, perdón? Como, el cristal, decís vos. El cristal, si vos mirás tu stick, Ah, no, abajo no lo del tiene. micro tenés el X3. No, no lo tiene soldado. El tuyo vino fallado. Oh, ¿Alguien más tiene el stick a mano? Yo y tampoco, no lo tengo. Bien, el están tuyo todos también te vino fallados. fallado. Bien. ¿Alguien tiene el X3 puesto? La respuesta va a ser no, nadie lo tiene, ¿ok? Esperen que les voy a mostrar la cámara. Disculpen, chicos, la cantidad de switch que van a ver atrás. Justo estoy en la sala de cómputo de la empresa. ¿Ven mi stick? Sí, 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 no, está ¿Ven que el igual. mío tampoco lo tiene? Mm. Bueno, no es que no lo tenga porque vino fallado, no viene puesto. ¿Bien? A todos les aclaro, chicos, no, nadie se vaya después diciendo o va el lemón a decirle flaco, me lo vendiste fallado. No viene puesto. ¿Por qué no viene puesto? ¿De dónde saca el clock nuestra placa? Del X de arriba, ¿no? Del Acá arriba hay otro cristal que tiene arriba. microcontrolador, también ARM. Este microcontrolador sí tiene un cristal que se los marco. A ver, acá está. Ven que acá sí tiene un cristal de 8 MHz. Este cristal le genera el reloj al micro de arriba y el micro de arriba utiliza una patita de salida para darle la referencia de clock a nuestro microcontrolador. ¿Bien? ¿Hasta ahí me siguen? Entonces, la pregunta es, si ya toma la frecuencia del de arriba, ¿por qué me deja el footprint listo para Para agregarle? cuando, para cuando cortes la parte de arriba. Exacto, yo si quiero cortar esto, fíjense que está troquelado, yo si lo quiero cortar, me voy a quedar sin reloj, porque el reloj me lo proveía antes este micro de acá arriba. Entonces es por eso que el fabricante del stick, en este caso STM, me permite acá, o sea, me deja el footprint listo para agregarle el cristal y poder salir andando con el sistema. ¿Ok? Ahora, ¿por qué no lo agregó? ¿Por qué desde cero no lo agregó? ¿Por qué se imaginan que no está puesto? Porque son más costos. ¿Cuánto pagaron ustedes el stick? Mm, no me acuerdo, 5.000 por ahí. Y en dólares lo recuerdan que eran 20, $25. Creo que sí. Bueno, imaginen que estaban $25. Imaginen sumar $1,20, $1,30 por el cristal nada más. Es el 5% del precio del producto. Por eso es que no está puesto. No está puesto por una cuestión de costo. Para lograr ese 5% de descuento, total, emplea el cristal de arriba. Y cuando ustedes quieren cortar la placa, le sueldan el cristal que corresponda. Ese es el motivo. Es un motivo comercial, no es un motivo técnico, ¿eh? Dejan ¿Por el qué no footprint listo, lo, pero no lo agregan. por qué no lo ponen al revés, tipo el cristal abajo y que el micro de arriba use el cristal del de abajo? Bueno, en realidad esa sería otra forma, podríamos llegarlo a hacer. El tema, digo, tiene que ver un poquitito con priorizar acá el debugger, el debug size, digamos, lo que es la parte del, perdón, lo que sería la parte del link side, que se comunica con la PC y que tiene el debugging. Claro, Eh, digamos, lo que uno generalmente quiere es no perder el debugging. Vos cortás y después te quedás con el debugging por un lado y a lo sumo le agregás el cristalcito a la plaquita de abajo. Pero tiene que ver un poquito con eso, con priorizar dentro del diseño al link side y no al target side. El target side después lo agregás, pero tiene que ver claro, un poco con eso. ¿Podría hacerse? Sí, podría hacerse. Vos lo podrías tener abajo, dárselo al de arriba, pero cuando cortás, cuando troquelás, ahí sí, perdiste el debugging, digamos, lo tenés que agregar después en el debugging. ¿Ok? claro. Hay una consulta, Juan. Sí, Si vos cortás la parte de arriba del debugger, ¿vos sí, podés conectar después ese debugger a otro micro? O sea, por por ahí supuesto. con una de las tiras de pines o algo así, o lo perdés. Ahí estás viendo mi pantalla. Sí, 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 sí. Esperame que yo no. Dame un segundo, porque yo no veo mi cámara. Entonces, ¿llegás a ver esta tira de pines acá? Sí, Esta tira de pines es la que te permite conectarte mediante SWD o JTAG con otro micro. claro, o sea, le tirás ahí unos pines, unos cablecitos y lo conectás. Exactamente.
De hecho, no sé si Perfecto. tenés el stick a mano, fíjate que arriba te dice SWD, esa tira de pines. Ah, sí, es verdad. Sí, sí, sí. Bien. Está bien, Bueno, perfecto. genial. Volvemos entonces a esto. Ahí están viendo mi pantalla, ¿verdad? Sí. Bueno, ¿y a qué venía esto? Digamos, no venía a un capricho a mencionarles todo esto, sino que estas patitas que ustedes ven acá como perdidas, tiene que ver con, por un lado, esperen que me paro acá y ya se los voy mostrando, lo que sería Low Speed Clock, el OSC 32 in y el OSC 32 out. Si es Low Speed Clock, ¿a qué se imaginan que corresponde este clock de la patita PC14 y PC15? Al RTC. Al RTC. Fíjense que el RTC está ahí abajo, el X2. Dentro de su stick, si ustedes buscan el X2, abajo del micro a la izquierda, lo van a encontrar. Es un cristal de 32 kHz de frecuencia de oscilación. Es 32.768 Hz. Ya charlamos un poquito de esto. Y básicamente lo que tienen el in y el out configurado, ¿ok? Y después tienen el High Speed Clock, que es la señal de entrada, y tienen una señal de salida. Esta señal de salida la pueden sacar si quieren, digamos, no necesariamente tiene que ir, porque ya tienen configurado el RCC in, y acá lo único que hacen es oscillator out. ¿Qué quiere decir? Sacan la señal cuadrada del oscilador hacia afuera, que podría no estar, o sea, esta podría no estar, en este caso, porque no tenemos el cristal conectado. Si tuviéramos el cristal necesitamos las dos. Pero como estamos tomando la señal desde arriba, de hecho fíjense en Clock Configuration, ven que tienen una sola patita de acá de entrada en lo que es el input frequency. Sí. ¿Me siguen? ¿Por qué? Porque no tienen un cristal. Si tuvieran un cristal necesitan la señal de realimentación porque si no el cristal claramente no oscila. ¿Bien? Que lo tienen acá arriba, por ejemplo, con los 32.768. ¿Ok? Bueno, ya con Felipe habían visto esto, así que lo pasamos medianamente rápido. Básicamente ustedes pueden configurar el RC interno, que es de 16 MB, o la referencia externa, que es de 8 MB. La recomendación con la que vamos a trabajar todo el año es seleccionar lo que es el High Speed External de Oscillator, ¿bien? El HSE. Acá arriba ven que tienen una opción de Resolve Clock Issues, tienen como un botoncito. Bueno, ustedes van haciendo cambios y al ir haciendo cambios, eso claramente va modificando las distintas frecuencias de trabajo internas del sistema y más de alguna vez les va a aparecer este recuadro pintado en rosa, que eso es básicamente un error. Lo que les está diciendo es, che, eléctricamente te estás pasando de los valores esperables acá. ¿Ven? Si yo ahí me acerco con el mouse, te está diciendo, che, la frecuencia, digamos, a la salida del módulo M, tienen que entrar tiene que estar entre 0,95 y menor, o sea, mayor a 0,95 MHz y menor a 2,1. Y ahora te da 0,5. ¿Por qué? Porque los 8 los estoy dividiendo por 16. Entonces me tira error. Básicamente porque estoy fuera de especificación. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Resolve clock issues y me lo va modificando. ¿Ok? Ahora, como se los mostré, ¿qué opinan de esta configuración? ¿Están de acuerdo? ¿Tiene errores? ¿Qué les parece? No errores, errores no tiene, pero ¿le estamos sacando un buen provecho al sistema así? No estás aprovechando en el core los 84 megas. No solamente eso, fíjate el multiplexor que te estoy marcando acá. ¿Qué está pasando? ¿Lo llegás a ver? Eh, sí, está usando el clock del interno del micro, ¿no? Es correcto, o sea que básicamente estoy habilitando o sea, estoy prendiendo el PLL y después no lo estoy usando, es una tontería lo que estoy haciendo. Lo que debería hacer acá es seleccionar PLL Clock. Y acá se me fue al demonio toda la configuración, básicamente. Entonces, vuelvo a Resolve Clock Issues y ahí me gustó. Fíjense, quedamos con los 8 mega externos, pasamos por el multiplexor de selección del PLL, o sea, de fuente del PLL, en donde quedó el externo. Pasamos por el multiplexor de selección de clock del sistema, en donde quedó el PLL, y el sistema me quedó trabajando 84 megas. ¿Me siguieron todos con lo que hice? ¿Estamos bien? ¿Alguna duda? Ok. Cualquier duda me avisan, chicos, ¿eh? O sea que en nuestro sistema, cuando ustedes digan, che, ¿a cuánto está trabajando? Acá está.
FCLK es la frecuencia del sistema, es 84 MHz. HCLK, que tiene que ver también con la frecuencia de trabajo del sistema, y que básicamente trabaja el core a esa frecuencia, trabaja el DMA y trabaja el HB Bus, que es el High Speed Bus, también está a 84 MHz. Lo único que estamos trabajando a 42 es la matriz APB1, que es la matriz de peripherals, eh, que digamos, la podríamos trabajar si queremos 84 también, ¿ok? Ahora, ¿qué ventaja nos da, chicos, trabajar? Después tenemos que ver el datasheet, pero ¿qué ventaja nos da trabajar todos los periféricos que están colgados en el APB1 a 42 MHz? Alguna ventaja tiene que tener. Trabaja más rápido. No, no porque está a 42. Si estuviera a 84, trabajaría más rápido. Ah, ok. Eh, ¿Qué ventaja tiene, chicos, colgar todos los periféricos del APB1 que trabajen a 42 en lugar de 84? Menos consumo, Menos porque el consumo. periférico no necesita tanto como el procesador. Bien, si yo por ejemplo, en el APB1 está colgada alguna de las warts. Bien. Una wart, ¿a qué velocidad ustedes, si es que han trabajado alguna vez con alguna wart, a qué velocidad la trabajaron? ¿Recuerdan? A ah, 9600 bps. 9600 bps, que son 9600 baudios por segundo. Bien. Esos 9600 baudios por segundo son 9 kilohertz. Bien, 9 kilohertz. ¿Vale la pena alimentar el módulo a 84 millones de hertz cuando después vas a trabajar a 9600 hertz? Es un despropósito total, es un despilfarro de energía. Entonces, para eso sirve bajar la frecuencia y por eso es que están estos prescalers, porque nos permiten desdoblar. Porque ustedes pueden decir, che, yo los timers los quiero trabajar rápido porque necesito buena velocidad, pero los periféricos general del APB1 no. Entonces, bueno, ¿qué haces? Decís, bueno, mira, voy a dividir por 8 y me va a quedar a 10,5 y este me va a quedar a 21. ¿Ok? Pero si no puedo decir, bueno, voy a dividir por 2 y este me queda 42 y este 84. Puedo decir dividido por 4 y estos me quedan a 21 y 42. Bien, básicamente para esto, digamos, esto es lo que te permite jugar el APB1, el prescaler del APB1. Bien, claramente no lo puedo dejar en 1 porque... miran, a ver, déjamelo chequear acá. Acá está. Bien, tengan en cuenta esta limitación, por ejemplo, el PCLK1 no puede ser más de 42. Ven que acá les aclara 42 MHz máximo. O sea que lo vamos a dejar dividido 2. No nos podemos pasar en lo que es el PCLK1, que es el Peripheral Clock 1, que básicamente es el APB1 de peripherals. No puede ser más de 42 MHz. Eso por una cuestión de imposición del micro. Pero sí podemos bajarlo. Podemos irnos a 21, podemos irnos a 10,5. Bien, podemos irnos a 5,25. Todo eso es configurable. Así que ahí pueden trabajar bastante. Eh, bueno, claramente acá, por ejemplo, podemos también dividir, si quisiéramos, no sé, dividir por 2, dividir por 4 y nos baja toda la frecuencia. Todo esto es configurable a nivel bloques. ¿Bien? Y lo bueno que tiene es que si en algún caso nos pasamos de algún límite eléctrico que tuviéramos, nos va a avisar. Bien, ahí está. Bueno, genial. Generamos código, ¿les parece? Ya tenemos configurado la parte, digamos, del sistema, tenemos configurada la parte de los clocks. Tengan en cuenta que tenemos usados 4 patitas, son 2 para el clock del RTC, del Real Time Clock, que son las que se ven acá arriba, en el LCE. Tenemos 2 patitas usadas en el High Speed External Clock, que es una, la que se ve acá, y la otra, básicamente estamos sacando una señal de salida, por eso es que está esta de acá, podría no estar, ¿bien? Y después tenemos patitas empleadas para el SWO, que es el Wire Output, el SW Clock, que es el clock del Serial Wire Debugging, y tenemos el SW-DIO, que es Input Output del Serial Wire Debugging, ¿bien? O sea que si yo hoy les preguntase cuántas patitas utiliza el Serial Wire Debugging, ustedes me van a decir una para datos, una para clock y una para monitoreo. Son 3 patitas. La de monitoreo, ven que está pintado en amarillo, puede no estar. Nosotros podríamos decir, no la quiero y podríamos quitarla, digamos. Este va a funcionar bien el SWD. Bien. Bueno, después tenemos el Blue Button, que ya lo vimos, el LD2
Y acá esto es algo importante que después vamos a ir viendo y lo vamos a ir trabajando. La Ward 2. ¿Tienen idea por qué está la Ward 2 configurada acá? ¿Se les ocurre? Bueno, permítanme contestarles con un archivito. ¿Están Puede viendo mi ser por el pantalla? USB, ¿eh? No, en este caso no. ¿Ustedes ven mi pantalla? Sí, sí. ¿Están viendo que estoy abriendo un archivo? Acá ven el esquemático que estoy mostrando. Sí. Sí, sí, sí. Bueno, vamos a ver si encuentro acá a ver cuáles son las patitas. Déjenme revisar. Es Profe, el la esquemático está en lo que es en el IDE, te lo da el esquemático o lo buscaste en internet? La verdad que este esquemático lo busqué en internet, se los voy a pasar. Ahora, de hecho, los voy a subir al campus, si les parece, chicos. Porque no es un, Dale, no dale. es, no es un documento abierto este. La verdad que lo encontré de casualidad. No es un documento que uno se mete y lo descarga. No sé por qué STM no lo liberó. No es un archivo libre. Y acá está. EPA2 y PA3. USARTX y USARTRX. Permítanme mostrarles esto. Acá está. Fíjense que se conecta nuestro microcontrolador con el link side, tanto en RX y en TX. ¿Bien? Y ustedes me van a Perdón, decir, ¿por qué hace eso? Sí, te interrumpo 2 segunditos. sí, La Tashit está subida sobre la sección de libros, hojas de datos y documentación. Hay una carpetita, entran en esa carpetita, hay un PDF que se llama Núcleo 64 C-04 Schematic y está ahí. genial. Ya está en el aula. Bien, perfecto, ya la tienen subida, ya está subida. Bueno, básicamente, ¿por qué, chicos, está conectado el micro nuestro al link side? Porque se genera un COM virtual. Cuando ustedes conectan, de hecho, voy a aprovechar y mientras estamos hablando, voy a sacar el cablecito y voy a conectar la placa. Cuando ustedes conectan el stick a la PC, de hecho, si quieren, conecten el suyo mientras tanto, van a ver que se les genera un COM virtual. Ya automáticamente el sistema les genera un COM virtual de trabajo. ¿Para qué sirve eso? Porque ustedes, por ejemplo, de hecho lo vamos a trabajar esto, tengan en cuenta que así nosotros lo vamos a estar trabajando. Cuando ustedes tiren, por ejemplo, un printf por la Word 2, se las va a mostrar en pantalla. No necesitan hacer un debugging externo o usar un Mac 232, no, en lo absoluto. Ya el sistema solo permite hacer una conexión al sistema operativo a través de un COM virtual. Yo ahí conecté mi stick. Permítanme esto. Estoy entrando al panel de control. Todos están viendo mi panel de control, ¿no? Administrador de dispositivos. Sí, sí. Bueno, ahí lo que hice fue conectar el stick. Y acá está. Y ven que me generó un COM virtual, un COM 5. O sea que mi Ward 2 de mi sistema está conectada directamente a mi PC. Si yo tiro un printf a través de la Ward 2 o escribo en la Ward 2, yo abro este COM virtual con un serial viewer, puede ser, por ejemplo, el programita de Arduino, el que ustedes quieran, y van a poder ver los datos que se están enviando desde su microcontrolador, o bien le pueden enviar datos al microcontrolador, todo a través de esta COM virtual. Bien, así que eso es un dato interesante. Por eso es que ustedes van a ver permanentemente configurada la Ward 2, y tiene que ver con eso. Bien, genial. Bueno, vamos a generar código. Bien, tienen acá el Device Configuration Tool Generation. Hacemos clic, generamos código. Acuérdense, bueno, lo que les mencionó Felipe, de escribir código en las áreas donde nos permite el IDE generar código. No podemos generar código en cualquier lado. Si generan código en cualquier lado, lo que les va a pasar es que van a perder el código. Entonces, básicamente van a trabajar en vano y van a encontrarse después con código perdido. Bueno, ya todo lo que es HAL lo fueron trabajando con Felipe, no voy a insistir con eso, pero sí les quiero aprovechar e introducir el concepto de interrupciones. ¿Bien? ¿Cómo trabajamos las interrupciones? Bueno, venimos al IOC nuevamente, venimos a System Core, y dentro de System Core fíjense que tenemos GPIO.
GPIO tenemos las dos patitas que trabajamos. Por un lado, a ver si podemos ampliar esto. Bien. Ahí no sé con quién lo había visto, creo que con Guido. ¿Ves, Guido, que para la jerga no es totem pole, sino que se conoce como push-pull? Y fíjense que tenemos push-pull, lo que es el PA5, que es el LED verde, y lo que es el PC13, que es básicamente el botoncito, el touch switch azul, está configurado como External Interrupt Mode with Falling Edge, with Falling Edge Trigger Detection. Si nosotros queremos generar una interrupción cuando pulsamos el botón, o sea, yo voy a tocar el botón azul y quiero que cuando toco el botón azul me genere una interrupción. ¿Qué tengo que hacer, chicos? ¿Cuál de todas estas configuraciones debería darle? Si yo quiero una interrupción cuando toco el botón azul. ¿El botón cómo estaba conectado? ¿Estaba con una R pull up o cómo estaba? Ahí lo tenés. Fíjense, O sea, que PC3. cuando lo pulsaste lo pone a más, entonces tendrías que detectar un falling edge. Bien, es correcto lo que decís. Es decir que External Interrupt Mode with Falling Edge Trigger Detection es el que tenemos que utilizar. Bien, acá. Ahí está. Bueno, ¿necesito pull-ups o pull-downs en este caso? No, pues ya lo No. tenía puesto. Acá está. 4K7. Así que no hace falta pull-ups ni pull-down. Ahora, lo que sí tengo que hacer, chicos, es habilitar esa interrupción. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Voy a venir acá al NVIC y dentro del NVIC, fíjense que tengo External Interrupt Line de la 15 a la 10, porque son compartidas, en este caso, por varias patitas. O sea, hay 6 patitas que comparten esta línea de interrupción, pero la voy a habilitar. Ahí está. Bien, o sea, Ahí, habilité la... Juan, ¿cómo sabes que es el que tenés que habilitar? ¿Porque lo viste en algún lado? Mira, venimos a la patita y acá ¿qué te dice? ¿Qué número es? Ah, era la 3, está bien. ¿Me seguís? Perfecto. Sí, sí, sí. Ponele que, no sé, yo quiero trabajar con la PC2. Ahí está. ¿Bien? Me habilité, viste que lo único que hice fue habilitar la Sí, external sí. interrupt de la patita 2. ¿Ves que ahora me agregó external line 2? Ok, 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 O perfecto. sea, te va agregando a medida que vos vas configurando patitas. Claro, no te va a poner opciones que no tengas configuradas ahí. No, Primero tenés que correcto. configurar el pin sí o sí. Y todo te lo voy a ir Claro, agregando. Estaba claro, buscando claro. a ver si Perfecto. había acá, por ejemplo. ¿Ves que acá hay otra que es justo la 10 a la 15 es compartida por varias? ¿Ves que si toco la 10 me deja la external 15 a 10? Claro. Bien. ¿Por qué? Porque la que estamos trabajando es esta que alberga esas 6 patitas. Bien, de la 15 a la 10 quedan configuradas. Bueno, ¿Y en yo lo que este hice, caso Pablo, te llamaría la misma interrupción o son interrupciones distintas? Si vos, por estas ejemplo, 6 se habilitas. llaman a la misma. Ok, 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 ok. Pero, por ejemplo, si yo configuro, no sé, esta que tiene, fíjate que tiene una sola línea individual, la uno, Claro, sí, sí, esa es una interrupción ahí distinta. te va a llamar solamente a la uno. Perfecto. ¿Se entiende? Sí, sí, sí. Bien, bueno, habilité la interrupción. Sí les menciono que ustedes, dentro de lo que es el Eclipse y dentro de lo que es el configurador, van a encontrar múltiples formas de llegar a lo mismo. Por ejemplo, si ustedes estuvieran dentro de GPIO, bueno, el PC13 es donde ustedes pueden configurar la patita, el blue button, etcétera. Y acá arriba tiene una opción de NVIC, pero NVIC únicamente para los GPIOs. ¿Ven que me dice habilitada? Pero me dice habilitada porque yo ya la habilité por NVIC. O sea que básicamente ustedes pueden habilitar dentro del modulito en particular, o bien pueden venir a NVIC, en donde tienen el listado global, y ahí habilitan la que quieran. ¿Bien? Fíjense que a su vez tiene eh, Preemption Priority, que en este caso es, para esta línea es 0, pero tienen el subpriority, que es configurable. ¿Bien? Así que vamos a dejarlo en esto todo en 0. Después, todo lo que es esa configuración, si quieren, la vemos en detalle, pero por lo pronto ya dejemos configurada esta interrupción. Ahora sí, generamos código. Ahí está. Ya generamos el código. ¿Qué es lo que nos configuró? Bueno, si venimos ahora a lo que es GPIO init, control clic, vemos que nos habilitó, bueno, el blue button con
el modo interrupción en Falling Edge, sin pull up y sin pull down. Y después, por otro lado, nos configuró el LED 2 en modo push-pull, sin pull up, sin pull down, y en modo de velocidad lenta, que esto después lo vemos. Que los GPIO tienen un modo de velocidad que básicamente tiene que ver con el slew rate de la patita, pero obviamente que eso conlleva consumo. Después eso lo vemos en detalle. ¿Bien? Ok. Bueno, ¿qué hacemos ahora? Porque me decís, Juan Bárbaro, configuraste, ¿y ahora qué hago? Bueno, dentro de lo que es el proyecto, del lado izquierdo, venimos a Core, Source, y fíjense que acá tenemos el main, pero a su vez tienen otro archivito que termina en, más allá de que tiene el nombre de la familia de micro, termina en IT, de interrupción, interruptions. Doble clic, y acá tienen un listado de todas las interrupciones configuradas que tienen. ¿Recuerdan con Marcelo haber visto la non-maskable interrupt? Bueno, el hard fault. Al hard fault prepárense porque seguramente en alguna parte del año van a llegar seguro. Cuando hagan algo equivocado, cuando apunten a cualquier lado, bueno, les va a generar este problema. Bien, van a terminar en hard fault. Bueno, error de memoria de bus fault, usage fault, el service call handler, tienen el debug monitor handler, que esto se puede utilizar inclusive para cuando trabajamos con, en vez de un breakpoint, hay un watch point, esto después lo vemos, es para el debug monitor. Está bueno esto, esta opción está interesante para trabajar. Y bueno, PendSB, que lo va a utilizar, la PendSB nosotros no la vamos a utilizar, la va a utilizar el FreeRTOS, después lo vamos a ver. El SysTick, ¿por qué chicos se imaginan que está el SysTick acá si nosotros no lo configuramos? ¿Quién lo está usando? La Hall. Correcto. ¿Se acuerdan ustedes haber trabajado con un HAL delay? Bueno, el HAL delay no es ni más ni menos que ir incrementando. Fíjense, una variable está configurado para 1 milisegundo interrumpir y cada 1 milisegundo va interrumpiendo la variable. Entonces, cuando ustedes llaman a un HAL delay, lo único que hace el delay es dice, che, ¿en cuánto está la variable UWTIC? En 38. Bueno, ¿qué delay querés? ¿20 milisegundos? Ok. Me genero un while hasta que UWTIC valga 58, es decir, valga 20 más de lo que vale ahora, que son 20 milisegundos. Es tan pavo como eso, ¿no? Y acá es lo que nos interesa. External Interrupt 15 a 10 y RQ Handler. Acá está. Bueno, fíjense que ya llama al Blue Button, llama al HAL, GPIO, External Interrupt y RQ Handler. Acá dentro lo que hace es, ¿qué se imaginan que hace acá, chicos, en la línea 497? ¿Qué está haciendo ahí? Estás limpiando un flag de que ya atendiste la interrupción. Correcto. ¿Y qué pasa si no hubiera borrado ese flag? eh, que se vuelve a meter dentro de la interrupción, ¿no? Cuando No terminó. sale más de acá. ¿Estamos de acuerdo en que si cae una interrupción no va a salir nunca más de acá? Bueno, y acá viene una introducción a un concepto importante que quiero ya que les quede, que tiene que ver con los callbacks. Los callbacks, básicamente, eh, se los voy a mencionar en un minuto, son funciones que nos provee el sistema operativo para trabajar de forma más cómoda. Por ejemplo, en este caso, porque es muy fácil, les estoy dando justamente la callback de una de las interrupciones más fáciles. Pero hablemos del timer 2, por decir algo. El timer 2 probablemente tenga 12 o 14 fuentes de interrupción distintas. Period elapse, output compare, input capture, PWM. eh, bueno, tiene una opción, por ejemplo, de gateways, o sea, de disparos por get de otro timer. O sea, tiene un montón de fuentes de interrupción. Ustedes probablemente cuando trabajen quieran algo rápido, o sea, no quieren empezar a hacer el parseo, preguntar, che, ¿quién fue el que me generó la interrupción? ¿Fue el output compare? ¿Fue el PWM? ¿Fue el input capture? ¿Fue porque pasó tiempo? Bueno, el sistema nos provee ya estas callbacks, que están muy buenas. Entonces, ustedes vienen acá al sistema, user code, void, callback, void, perdón, en este caso no es void, recibe un valor. Acá, perdón, acá. Fíjense cómo está escrita esta callback, chicos, como weak. ¿Qué significa este weak? Que vos podés Eh, pisarle la definición de la función esta. Correcto, y de hecho la voy a pisar.
Ahí está. Entonces, yo ya sé que en mi sistema, cuando yo apriete el botón azul, va a venir acá, a esta callback. Va a entrar solo y no me voy a tener que preocupar por borrar el flag, por hacer nada. Insisto en que ustedes por ahí ahora no lo están viendo bien porque la interrupción, en este caso, es únicamente por el botón azul. Pero imagínense que ustedes tienen un módulo que tiene 10, 15 o 20 fuentes de interrupciones distintas. Entonces, ustedes acá se ponen la callback de la fuente de interrupción que ustedes quieren y únicamente les va a vectorizar acá cuando ocurra esa interrupción, no cuando ocurra otra distinta. ¿Ok? Bueno, ¿y qué voy a hacer acá? Lo único que voy a hacer es incrementar un pulsador. Vamos a poner private variables. Déjenme ver. Acá está el user code. Private variables. Vamos a poner una variable global, win32-t, pulsaciones. Bien. Si yo no le asigno valor, ¿qué va a pasar con esta variable? Empieza en cero. Empieza en cero y ¿en qué segmento se va a alojar En la del flash. segmento de datos? ¿En cuál? En el heapes. Después lo vemos bien, lo del heap y stack. En realidad no, pero después lo vemos bien. Pero ¿se acuerdan que Felipe les comentó algo así como el BSS? Tiene que ver con el Ah, segmento de ok. datos que se inicializa en cero. Bueno, toda Sí, sí. variable, en este caso global, que no tenga un valor inicial, el sistema la va a forzar a cero. Ahora les voy a mostrar por qué. Y cuando ustedes compilen, se las va a asignar al segmento de datos BSS. Bueno, acá hacemos pulsaciones más más. Bien, lo único que estoy haciendo es pulsaciones más más. Vamos a hacer build project. Ven acá, chicos, que tienen BSS 1644, en este caso bytes. Lo único que voy a hacer ahora es, miren, les voy a sacar un print a esta pantalla. Bueno, acuérdense, 1644 y 20 en data. 1644 y 20 en data y 7848. A ver, ahí va. Lo único que voy a hacer ahora, chicos, es pulsaciones, le voy a poner un valor inicial, 1. Hice una modificación muy pava, ¿eh? Ahí va. Fíjense, el 1644, ¿a cuánto pasó? A 1640 y el 20 pasó a 24. ¿Me siguen que se está alojando ahora en distintos segmentos? ¿Por qué? Porque ahora tiene un valor inicial. BSS es con valor inicial 0, data es aquellas variables de memoria RAM con valor inicial. Así que, ahí va. Las otras variables se las está creando la Hall y todo eso, ¿no? Y O, exactamente, vos tenés una capa, en este caso por debajo, que trabaja con varias variables. Por ejemplo, claro, acá tenés una, en que esto es una estructura, de hecho. Fíjate que es una estructura de varios puntos de trabajo. claro. O sea, Bien, si arrancas pelado, no tendrías ninguna variable ahí. si arrancás pelado en cero, en cero, en cero, en cero, no deberías tener nada si trabajás vos el sistema. Pero inclusive Claro. ya antes del main, por ejemplo, dentro de lo que es el source, tenés un archivito que es startup, acá lo que es el startup. No me voy a meter ahora con esto, porque es assembler, los voy a volver locos, pero ya acá tenés un montón de variables. O sea que indefectiblemente vas a tener cosas ya asignadas previas a que vos lo trabajes. ¿Bien? Por ejemplo, acá Sí. se carga el stack con el inicio del stack. Bueno, tenemos varias cuestiones que esto después lo vamos viendo, pero ven que el segmento BSS acá es donde se borra. Básicamente le asigna el valor 0 al registro 3 y es un loop. Fíjense que no es ni más ni menos que un loop de 0 fill, en donde está permanentemente borrando. Dice, de tal zona a tal zona le pongo 0 y guardo, 0 y guardo, 0 y guardo. Es una tontería como esa. Bueno, botón derecho, vamos a hacer un debug. Ya hicimos el build, vamos a hacer un debug. ¿Ok? Vamos a darle que no, para no perder el tiempo bajando en un nuevo firmware. Switchamos de perspectiva. Acá está. Ponemos un breakpoint en pulsaciones más más y le doy play. Hasta el momento no toqué nada, chicos, ¿eh?
Voy a tocar el pulsador. Ahí está, vectorizó. Le doy play y sigue. Voy a volver a tocar. Ahí toqué. Ay, perdón, se me desconectó la plaquita, disculpen. Ahí le doy un terminate y vuelvo. A ver si quedó ahí. Ahí estamos. Justo se me enganchó el cable y se me desconectó. Bueno, como les decía, tenemos un breakpoint ahí, play. Yo toco el botón azul, vectoriza, le doy play, vectoriza. Vuelvo a tocarlo, vectoriza. Si no lo toco, no vectoriza a ningún lado. Bueno, con Felipe no llegaron a ver, por eso se los planteo lo que son las funciones de SWD. Ustedes, como trabajaban en Informática 2, por ejemplo, si querían ver el valor de una variable, ¿qué tenían que hacer? Una variable de debugging, ¿no? Poner un breakpoint y ver qué valía. Ok. Es decir, básicamente, venimos, por ejemplo, a expressions. Acá escribo pulsaciones. Ando mal. Discúlpeme, el teclado me anda mal algunas teclas. Estas pulsaciones. Esto me decís, Claro, play, corro, y ahora le doy un step over y vale 4. Bien, claro. perfecto. Así es como trabajaban, ¿eh? Es decir, un debugging estático. Bueno, las funcionalidades de SWD que tiene nuestro micro nos permiten, por ejemplo, tener lo que se llama un debugging dinámico. Fíjense, para eso tienen que venir a Live Expressions, acá a la derecha, se agregan la variable y ahora le doy play. Fíjense que le estoy corriendo y me está mostrando en tiempo real el valor. Yo lo que voy a hacer es borrar el breakpoint y voy a tocar el botón azul. 5, voy a volver a tocar. 6, vuelvo a tocar. 7, 8, 9, 10. Bueno, ahí toqué varias veces, disculpen. 13, 14. ¿Me siguen, chicos? ¿Están viendo todos? Sí, sí. Bueno, esta es una de las ventajas que tiene el Serial Wire Debugging, que no tiene JTAG, por ejemplo. Serial Wire Debugging tiene Live Expressions, es decir, que en tiempo real nosotros estamos accediendo al core, gracias a la salida de esa SWO que habíamos visto, y gracias a esa salida nosotros estamos pudiendo ver variables en tiempo real. Limitaciones, tiene que ser una variable global. No pueden ser variables locales por la ubicación en memoria que tienen. Bien, que después lo vemos. Pero tienen que tener en cuenta que tienen que ser variables globales. Locales no las van a poder ver dentro de lo que es Live Expressions. Ahora, ¿qué otras ventajas tienen? Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer pulsaciones y vamos a generar otra variable que sea pulsaciones 0,2. ¿Les parece? En donde básicamente va a ser, ahí está, no, vamos a hacerlo más igual a 2. Ahí está. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Me estoy generando otra variable que básicamente se incrementa al doble de frecuencia de pulsaciones. Una se incrementa una vez, otra se incrementa dos veces. Build project, ahí está. ¿Qué voy a hacer ahora, chicos? Voy a mostrarles la parte de graficación que tiene nuestro sistema. ¿Cómo se hace eso? Botón derecho, debug as, debug configuration, fíjense, debug as, debug configuration. Dentro de lo que es debug configuration vienen a debugger. Tenemos configurado, bueno, el GDB server, que es lo que corresponde. Fíjense que en interface tenemos configurado SWD, que es lo que nosotros queremos. Vamos a poner el Serial Wire Viewer habilitado. El Core Clock está a 84 MB en este caso. No tenemos que tocar más nada. Ya lo tenemos habilitado, listo como para poder correr en el puerto, que después lo vemos, 61235. Esto tiene que ver con que estamos utilizando el GDB server.
Bien. El GDB Server genera una especie de puerto TCP a través del cual podemos trabajar. Juan, Lo único que dice, chicos, sí, yo estaba tratando de correr así el código mientras vos lo ibas mostrando y estaba teniendo un problema de que la variable cuando la hago global, o sea, no sé, yo la pongo fuera del main y no me la toma como global, me dice que es local. ¿Dónde la pusiste vos? acá arriba, Estás en en el user, main, ¿no? estoy fuera del main, private variables. Claro, sí, 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 sí. Eh, bueno, ¿Compilaste? no. Claro, sí, compilé y me dice que, o sea, va, yo puse, lo que sí puse es o sea, la variable la estoy tomando directamente en la interrupción para aumentarla. Me dice que no está definida. ¿Estás haciendo esto que estoy haciendo yo? Claro, sí, sí. Pero algo, pavo, te tiene que estar faltando. Le pifiaste en alguna mayúscula, alguna minúscula. A No hay ver, mucha vuelta con esto, ¿eh? O sea, si la creaste arriba, no hay vuelta. ok, ok, ahora lo reviso entonces. Revisalo y lo vemos. Ahora si no lo vemos, ¿eh? Bueno, chicos, para cerrar ya esta parte, vengo de vuelta de Vagas, de Back Configuration, así les muestro lo que había visto. Dentro de Back Configuration es básicamente la configuración general del debugging. Lo único que hice fue habilitarle el Serial Wire Viewer y le puse 84 MB, que es la frecuencia de nuestro. Venimos a debug. Bueno, acá le voy a dar que no quiero bajarlo ahora. Hacemos un switch. Bueno, ¿qué tenemos que hacer ahora, chicos? Venimos acá arriba a Windows. Bueno, en Perspective, vamos a ver si lo ponemos ver en Show View. Dentro de lo que es Show View, tienen una opción que es Serial Wire Viewer, SWV, y dentro de SWV tenemos una opción que es Serial Wire Viewer Data Trace Timeline Graph, bien, o sea, gráfico del tiempo. Venimos acá, nos había un gráfico acá abajo que está bastante bueno. Tenemos la posibilidad de configurarlo, así que venimos acá a la configuración, y lo que voy a decir es que quiero, en un lado, ver la variable pulsaciones, y a su vez, como otro valor, la variable pulsaciones, creo que le puse 0,2. Ahí va. Bien, me estoy habilitando las dos variables, pulsaciones y pulsaciones 0,2. Con el botoncito rojo lo inician, es como arrancar, ¿viste? Prender el osciloscopio. Le damos play. Están las dos variables en cero. ¿Ven ahí el salto que pegó? Permítanme hacer un restart. Ahí está. Empezamos. Toco. ¿Ven como una variable está en 1 y la otra está en 2 en el gráfico? Voy a volver a tocar. ¿Me siguen, chicos? Fíjense que una está en color amarillo, pero con una escala de 1, y la otra está en color rojo, pero con una escala de 2. Y si venimos al Live Expressions acá a la derecha, 1 y 2. Vuelvo a tocar. 2 y 4. Fíjense cómo ahora tenemos arriba la variable con valor 2 en amarillo y abajo la variable con valor 4, que sería pulsaciones 2. Vuelvo a tocar. Sigo tocando básicamente, ¿bien? Se están viendo los escalones. Ahí lo que hizo fue solaparme las escalas, por eso es que se ve una arriba de la otra. Pero básicamente tenemos un graficador en tiempo real de las variables. Y acá a la derecha, dentro de Live Expressions, tenemos en tiempo real las variables, o sea, con el valor actualizándose. Basta con que yo pulse para ir viendo cómo se va incrementando en forma escalonada y gráfica abajo en el tiempo. Y por otro lado, acá en tiempo real podemos ejecutar. Si ustedes pausan esto, tienen la posibilidad con el scroll de ver en tiempo real, en tiempo de ejecución. Obviamente que, bueno, esto va a depender de la cantidad de tiempo que ejecuten y la memoria que tenga el IDE, pero ustedes van a poder ir viendo en tiempo real cuánto valía cada variable en ese momento. Bien, fíjense, ustedes pueden pulsar y decir, che,
En el segundo 40, en el ciclo tal de ejecución, la variable tal valía 2 y la otra valía 4. O sea que tienen una opción de troubleshooting bastante interesante a nivel código, que es gráfica en tiempo real, ustedes pueden ver las variables y además es acumulativa, es una especie de data logger. Ustedes pueden guardar y después pueden parar la ejecución y revisar los, los valores con los que fueron trabajando. ¿Bien? ¿Podrías poner tipo condiciones de disparo acá? No sé, que cuando un pin se pone en uno que te empiece a guardar los datos, ponerle o algo así. Bueno, eso en realidad es una especie de watch point. No tiene que ver con esto particularmente. Después vamos Ah, a ver bien. los watch points. Vamos a tener la posibilidad de ver watch points, pero existe la posibilidad de debugging, de hacer un debugging inteligente, llamémosle, no un debugging estático como ustedes estaban acostumbrados. Después vamos a ver cuáles son las condiciones que pueden trabajar. Y chicos, después lo vemos, pero por ejemplo, dentro de lo que es ShowView, tienen un montón de opciones interesantes para correr, ¿eh? No solamente esto que estuvimos viendo, ¿ven? Tienen un trace logs donde pueden ver las distintas señales con las que estuvieron trabajando de sincronismo, de delay, de timing, o sea, tienen varias opciones interesantes. Después tienen, bueno, el data trace, en donde pueden ir viendo a nivel ciclo cuáles son las distintas variables con las que estuvieron trabajando. Ven acá, por ejemplo, les va mostrando en tiempo real cuáles fueron los distintos movimientos y los distintos accesos con los que se estuvo trabajando a las variables. O sea, uno puede saber, por ejemplo, que en el segundo 86 con 39 hubo una escritura sobre la variable pulsaciones. Bien, si venimos a ver si venimos al tiempo cero, acá está. Vamos a ir viendo, bueno, se me va para abajo el scroll, discúlpenme, pero pueden ir viendo en tiempo real qué es lo que pasó. Todo esto a través de ShowView SWB. O sea que ustedes tienen, inclusive pueden sacar estadísticas después, tienen cosas interesantes para correr, todo gracias al módulo SWD. Obviamente que el procesamiento de la información se hace en el compilador, en el IDE, ¿bien? Pero la generación de la información se hace en el micro. ¿Bien? Por ejemplo, pulsación 2, pulsación 0, en este caso, esas dos variables son transmitidas mediante SWB por el micro al IDE, y bueno, el IDE después se encarga de hacer toda la matemática y el procesamiento necesario para esas variables. ¿Ok? Entonces, por horario todo esto, ¿qué vimos la clase de hoy? Hoy cerramos el módulo de GPIO, hicimos un repaso general del GPIO, hicimos un repaso general del micro, consolidamos un poco la introducción muy completa que había dado Felipe respecto a GPIOs e introducimos el método, digamos, de trabajo y de debugging inteligente a través del Serial Wire Viewer. Bien, en este caso a través de graficar dos variables pavas, tontas, como es pulsaciones y pulsaciones 02, pero es cómo se pueden graficar en tiempo real, se puede guardar el login de ellas y después se puede hacer obviamente el procesamiento y el trabajo necesario sobre ellas. ¿Okay? No menos importante mencionar que también introducimos en forma superficial las interrupciones, porque ya sabemos dónde se encuentran alojadas los vectores de atención a la interrupción, dónde se encuentran alojadas las funciones de atención a la interrupción, y tenemos un concepto vago que lo vamos a ir trabajando y lo vamos a ir profundizando en las próximas clases que tiene que ver con las callbacks. Fíjense cómo esta callback básicamente es un punto, una función a donde vectorizan las interrupciones, en este caso las external interrupt número 15. Bien, pero esto va a aplicar para el timer, para el ADC, para el SPI, para el I cuadrado C, para cualquier módulo con el que vayamos a trabajar próximamente que tenga interrupciones, lo vamos a estar vectorizando y atajando, haciendo el famoso catch de la interrupción a través de las callbacks correspondientes de ese módulo. ¿Bien? Bueno, genial chicos, no sé si queda alguna duda, 12:30. Hemos cumplido con el cronograma. ¿Tienen Juan, yo alguna te puedo duda mostrar un respecto a lo que toque, estamos viendo? esto de pulsaciones que no estoy viendo por qué no me lo está tomando como Bueno, variable global. quédate 5 minutos ahora, Guido, y lo vemos, Dale, dale. si liberamos a la clase. Chicos, ¿alguien tiene alguna consulta respecto a lo que estuvimos viendo? Juan, Sí, ahí, Santiago, ¿se escucha? ¿te escucha? No, tenía una duda porque como que abrí la ventana para hacer el gráfico, pero no me Sí. lo o sea, como que no lo grafica, entonces no sé, seguramente se me perdió algo en la configuración. Bueno, vos primero, hiciste botón derecho de Bagas, de Back Configuration y habilitaste el SWB. Sí, Le configuraste 84 MB al core clock.
Sí, sí, sí. Bien, dentro de la parte gráfica de abajo, tocaste esas herramientas cruzadas y pusiste en comparator 0 el nombre de la variable. A ver, sí, 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 en cero y en el uno. Bien, y por último, tocaste el botoncito rojo, que es el que inicia el graficador. Ah, ese creo que no. Tenés que A ver. tocar el botoncito sólido rojo, le das play y empieza a graficar. No, pero no, como que no lo muestra. No Ok, sé. bueno, quédate entonces ahora después de Guido y vemos eso. Dale, dale, gracias. ¿Alguien más, chico, alguna consulta de lo que estuvimos viendo? Ok. Marce, de mi lado ya Detengo la está. grabación. Sí, por supuesto.